No estaba buscando ciudades imposibles. Estaba en Venecia por primera vez en mi vida, en septiembre de 2018, cumpliendo un sueño que había tenido desde la adolescencia. Había ahorrado durante años para ese viaje, para caminar por los puentes que había visto en las películas, para perderme en los callejones que los poetas habían descrito, para ver con mis propios ojos la ciudad que la humanidad, supuestamente, había construido sobre el agua. Llegué una mañana de martes, cuando los turistas todavía no abarrotaban las calles y la luz del amanecer entraba oblicua entre los edificios, proyectando sombras doradas sobre los canales. Dejé mi maleta en un pequeño hotel cerca de la estación de tren y salí a caminar sin rumbo, dejándome llevar por la intuición, girando en cada esquina que me parecía interesante. Y fue entonces, en algún punto entre la Piazza San Marco y el puente de Rialto, cuando empecé a notar que algo estaba profundamente mal. No mal en el sentido de peligroso o desagradable, mal en el sentido de que lo que estaba viendo no coincidía con lo que me habían enseñado. Mal en el sentido de que la historia oficial de esta ciudad era imposible. Me detuve frente a un palacio cuyo nombre no recuerdo, uno de esos edificios góticos que bordean el Gran Canal, y miré hacia abajo, hacia donde los cimientos se sumergían en el agua, y vi algo que no debería estar allí. Vi marcas de agua, líneas horizontales en la piedra que indicaban niveles de agua anteriores, mucho más bajos que el nivel actual. No estoy hablando de las marcas de marea que ves en cualquier puerto. Estoy hablando de líneas de desgaste permanente, de erosión acumulada durante siglos, que mostraban claramente que el agua había estado en niveles diferentes, significativamente diferentes, en diferentes momentos de la historia del edificio. Y las marcas más antiguas, las que estaban más abajo en la piedra, no estaban a nivel del agua, estaban por encima de ella, como si el edificio hubiera sido construido cuando no había agua, como si los canales hubieran llegado después. Pasé el resto de ese día caminando por Venecia con ojos diferentes. Ya no miraba la belleza de las fachadas ni la elegancia de los puentes. Miraba los cimientos, miraba las líneas de agua, miraba los puntos donde la piedra se encontraba con el canal, y en todas partes veía el mismo patrón. Edificios cuyas plantas bajas mostraban señales de haber sido construidas para estar sobre tierra firme, no sobre agua. Puertas ornamentadas que ahora daban directamente a los canales, pero que claramente habían sido diseñadas como entradas terrestres. Escaleras que descendían hacia el agua y continuaban debajo de ella, como si originalmente hubieran llegado hasta un suelo seco que ya no existía. Ventanas en los niveles inferiores que estaban parcialmente sumergidas. Ventanas con marcos decorativos elaborados que nadie habría diseñado para estar bajo el agua. La historia oficial de Venecia dice que la ciudad fue fundada en el siglo V por refugiados que huían de las invasiones bárbaras. Dice que estos refugiados eligieron construir en las islas de la laguna precisamente porque el agua los protegería de los invasores. Dice que desarrollaron técnicas únicas de construcción, clavando millones de pilotes de madera en el fango, para crear cimientos sobre los cuales levantaron sus palacios y sus iglesias. Es una historia hermosa, una historia de ingenio humano triunfando sobre la adversidad. Una historia que explica por qué existe una ciudad donde no debería existir ninguna ciudad, excepto que la evidencia física contradice esa historia en cada esquina, excepto que los edificios mismos cuentan una historia diferente si sabes cómo leerlos. Esa noche, en mi habitación de hotel,
No pude dormir. Empecé a buscar información sobre la historia de la construcción de Venecia, buscando explicaciones para lo que había visto. Y cuanto más buscaba, más imposible se volvía la narrativa oficial. La técnica de construcción veneciana, según los libros de historia, era la siguiente. Primero, se clavaban pilotes de madera de alerce en el fango de la laguna. Cientos de miles de pilotes por edificio, tan juntos que formaban una base sólida. Luego, sobre esos pilotes, se colocaban capas de piedra caliza de Istria, un material impermeable que protegía la madera del agua. Y finalmente, sobre esa base, se levantaban los edificios de ladrillo y mármol que conocemos hoy. Es una técnica ingeniosa, y es una técnica que, según los expertos en ingeniería que he consultado desde entonces, es completamente imposible de ejecutar a la escala que Venecia representa. Hablé con un ingeniero civil especializado en cimentaciones marítimas, un hombre que ha trabajado en proyectos de construcción en zonas costeras de todo el mundo. Le describí la técnica tradicional veneciana sin decirle de dónde venía la descripción. Le pedí que evaluara la viabilidad de construir una ciudad entera usando ese método. Me miró durante un largo momento antes de responder. Lo que usted está describiendo, me dijo, es técnicamente posible para estructuras pequeñas y aisladas. Pero para una ciudad del tamaño y densidad de Venecia, con miles de edificios, algunos de ellos palacios de varios pisos, con canales navegables entre ellos, estaríamos hablando de un proyecto de ingeniería que desafiaría nuestras capacidades modernas. La cantidad de pilotes necesarios sería del orden de millones. El tiempo de instalación, usando métodos manuales, sería de siglos. Y el nivel de coordinación requerido para asegurar que todos los edificios estuvieran al mismo nivel, que los canales tuvieran la profundidad correcta, que la infraestructura funcionara como un sistema integrado, eso requeriría un tipo de planificación central y conocimiento técnico que simplemente no existía en la Edad Media europea. Le pregunté entonces cómo explicaba él la existencia de Venecia. Se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Hay solo dos posibilidades, me dijo. O la historia de cómo se construyó Venecia está fundamentalmente equivocada, o alguien tuvo acceso a conocimientos y recursos que no corresponden al periodo histórico que se nos dice. Regresé a Venecia 3 meses después, esta vez armado con cámaras, instrumentos de medición y una lista de lugares específicos que quería examinar. Había pasado ese tiempo investigando la historia documental de la ciudad, buscando los registros de construcción, los contratos con trabajadores, los inventarios de materiales que deberían existir si la narrativa oficial fuera correcta. Y había encontrado algo extraordinario. Esos registros no existían. Los archivos venecianos son famosos por su completitud. Venecia fue una república comercial que mantuvo registros meticulosos de prácticamente todo. Contratos comerciales, acuerdos diplomáticos, censos de población, registros de propiedad. Los archivos del Estado veneciano contienen millones de documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Pero cuando buscas documentos específicos sobre la construcción de los edificios fundamentales de la ciudad, cuando buscas los contratos para clavar los pilotes, los registros de compra de la madera, los pagos a los trabajadores que supuestamente realizaron este trabajo titánico, encuentras un vacío. Un vacío que los historiadores explican de diversas maneras. Los documentos más antiguos se perdieron en incendios.
Las técnicas de construcción eran tan conocidas que no hacía falta documentarlas. Los registros de construcción se consideraban menos importantes que los registros comerciales. Pero ninguna de estas explicaciones resiste el escrutinio. Los venecianos documentaban todo. Tenemos registros de transacciones comerciales triviales del siglo XII, de disputas legales menores, de inventarios de bienes domésticos. ¿Pero no tenemos registros de la mayor hazaña de ingeniería de la historia medieval? La única explicación que tiene sentido es que esos registros no existen, porque la construcción que describen nunca ocurrió, no de la manera que nos cuentan. Volví a Venecia con estas preguntas en mente, y lo que encontré en ese segundo viaje confirmó todas mis sospechas. El primer lugar que visité fue la Basílica de San Marcos, el edificio más famoso y más antiguo de la ciudad. La basílica fue supuestamente construida en el siglo IX para albergar las reliquias de San Marcos, traídas de Alejandría por comerciantes venecianos. Fue reconstruida después de un incendio en el siglo XI, y la estructura que vemos hoy data principalmente de ese período. Eso es lo que dicen los libros. Pero cuando entras a la basílica, cuando realmente miras lo que tienes delante, sin las anteojeras de la narrativa oficial, ves algo completamente diferente. Los mosaicos que cubren el interior de la basílica no son arte bizantino del siglo XI. Son algo más antiguo, algo más sofisticado, algo que no corresponde a ninguna tradición artística conocida de ese período. Los patrones geométricos son demasiado complejos, demasiado matemáticamente precisos, para haber sido creados por artesanos medievales trabajando con las técnicas documentadas de la época. Las figuras humanas muestran un conocimiento de anatomía y perspectiva que supuestamente no existía en Europa hasta el Renacimiento, 400 años después. Y hay símbolos en los mosaicos, símbolos que aparecen repetidamente en diferentes partes de la basílica, que no corresponden a ninguna iconografía cristiana conocida. Símbolos que, cuando los investigas, aparecen también en lugares muy diferentes, en los mapas antiguos de lo que se llamaba Tartaria, en los grabados de ciudades del interior de Asia, en los ornamentos de edificios que supuestamente no tienen ninguna conexión con Venecia. Contraté a un especialista en arte bizantino para que examinara mis fotografías de los mosaicos. Era un profesor universitario con décadas de experiencia, autor de varios libros sobre arte medieval. Le mostré las imágenes sin decirle de dónde eran. Su reacción fue inmediata y desconcertante. «Esto no es bizantino», me dijo. «Las técnicas son similares, pero la ejecución es de un nivel que no vemos en ningún otro ejemplo del período. Y estos símbolos no los reconozco. No son cristianos, no son islámicos, no son nada que yo haya visto en 40 años de estudio. ¿De dónde son estas fotografías?». Cuando le dije que eran de la Basílica de San Marcos, se quedó callado durante un largo rato. Luego me pidió que no usara su nombre si publicaba algo sobre esto. La cuestión de los canales se convirtió en el centro de mi investigación. Si Venecia no fue construida sobre el agua, si los edificios fueron construidos originalmente sobre tierra firme, entonces los canales tuvieron que llegar después. Tuvieron que ser excavados o inundados en algún momento posterior a la construcción de la ciudad. Y si eso era cierto, debería haber evidencia. Debería haber registros de ese evento catastrófico, de esa transformación fundamental de la ciudad. Debería haber marcas físicas en los edificios que indicaran el momento en que el agua llegó.
empecé a buscar esas marcas y las encontré. En prácticamente todos los edificios antiguos de Venecia hay una línea horizontal, una transición visible entre dos tipos diferentes de piedra o dos técnicas diferentes de construcción. Por debajo de esa línea, la piedra es diferente, más resistente al agua, a menudo de un color ligeramente distinto. Por encima de esa línea, la construcción es claramente posterior, con materiales y técnicas que corresponden a períodos históricos más recientes. La explicación oficial para esta línea es que representa reparaciones y refuerzos hechos a lo largo de los siglos para proteger los edificios de la erosión del agua. Pero cuando mides la altura de esa línea en diferentes edificios, cuando la comparas con los niveles actuales del agua, cuando analizas los materiales utilizados arriba y abajo de ella, la explicación oficial se desmorona. La línea está siempre a la misma altura, aproximadamente 1 metro por encima del nivel actual del agua en marea alta. En todos los edificios, sin importar su edad oficial, sin importar su ubicación en la ciudad, sin importar quién supuestamente los construyó. Eso no es consistente con reparaciones graduales hechas a lo largo de siglos por diferentes propietarios. Eso es consistente con un evento único que afectó a toda la ciudad al mismo tiempo, un evento que elevó el nivel del agua aproximadamente 1 metro y que requirió que todos los edificios fueran reforzados simultáneamente en la misma zona. Encontré un documento en el Archivio di Stato di Venecia que menciona este evento, aunque de manera oblicua. Es un decreto del Senado veneciano fechado en 1463 que ordena trabajos de refuerzo de emergencia en los cimientos de todos los edificios públicos. El decreto habla de proteger contra el agua alta, las mareas altas que todavía afectan a Venecia hoy. Pero la escala de los trabajos ordenados, la urgencia del lenguaje, sugiere algo más que simples reparaciones de mantenimiento. Sugiere una crisis, un cambio repentino en las condiciones que requería una respuesta masiva y coordinada. La pregunta que me obsesionaba era obvia. Si los canales de Venecia no existían cuando la ciudad fue construida, ¿de dónde vino el agua? La respuesta comenzó a emerger cuando investigué la geología de la región. La laguna de Venecia no es un accidente natural, es el resultado de siglos de intervención humana, de la desviación de ríos, de la construcción de diques y barreras, de la modificación sistemática del paisaje para crear las condiciones que vemos hoy. Los historiadores reconocen esto. Reconocen que los venecianos desviaron varios ríos que originalmente desembocaban en la laguna para evitar que el sedimento la rellenara. Reconocen que construyeron los murazzi, los grandes diques de piedra que protegen la laguna del mar Adriático. Reconocen que la laguna que vemos hoy es en gran medida una creación artificial. Pero no conectan los puntos. No se preguntan qué aspecto tenía la zona antes de todas estas intervenciones. No se preguntan si quizás la laguna fue creada deliberadamente, no para proteger una ciudad existente del mar, sino para inundar una ciudad que ya existía sobre tierra firme. Encontré un mapa en la Biblioteca Marciana de Venecia, un mapa del siglo XVI que muestra la laguna con mucho menos agua de la que tiene hoy. El mapa muestra islas que ahora están sumergidas, canales que ahora son más anchos y más profundos, zonas que aparecen como tierra firme y que hoy están permanentemente bajo el agua. La datación del mapa es segura. Corresponde a aproximadamente 1540. Pero lo que muestra sugiere que el nivel del agua en la laguna aumentó significativamente en los siglos posteriores, no gradualmente,
como resultado del hundimiento natural de la ciudad o del aumento del nivel del mar, sino de manera abrupta, como resultado de decisiones deliberadas sobre la gestión del agua en la región. ¿Quién tomaría la decisión de inundar parcialmente una ciudad? ¿Y por qué? La conexión con Tartaria apareció cuando empecé a investigar otras ciudades con sistemas de canales similares. Ámsterdam, Brujas, San Petersburgo, Suzhou en China, Bangkok en Tailandia. Todas estas ciudades tienen extensos sistemas de canales que se presentan como logros de ingeniería de sus respectivas culturas. Y todas muestran las mismas anomalías que había encontrado en Venecia. Edificios con plantas bajas que muestran señales de haber sido construidas para estar sobre tierra seca. Puertas y ventanas ornamentadas a niveles que ahora están bajo el agua o justo en la línea del agua. Líneas de transición en los muros que indican un momento en que las condiciones cambiaron abruptamente. Ausencia de documentación sobre la construcción original de los sistemas de canales. Viajé a Ámsterdam para confirmar mis sospechas. Los canales de Ámsterdam fueron supuestamente excavados en el siglo XVII como parte de un plan de expansión urbana. Es una historia bien documentada, con nombres de arquitectos y fechas específicas. Pero cuando caminas por los canales, cuando miras los edificios que los bordean, ves las mismas imposibilidades que en Venecia. Las casas del canal tienen puertas que ahora requieren escaleras para acceder desde las lanchas, pero que claramente fueron diseñadas para acceso desde una calle a nivel del suelo. Tienen sótanos que ahora están permanentemente inundados, pero que muestran decoración y acabados que nadie pondría en un espacio diseñado para estar bajo el agua. Tienen ventanas en los niveles inferiores, con marcos elaborados que ahora dan a muros de contención de canales que supuestamente fueron excavados antes de que las casas fueran construidas. Si los canales fueron excavados primero, ¿por qué construirías puertas que dan a la nada? ¿Por qué pondrías ventanas que dan a un muro de piedra a pocos centímetros de distancia? La explicación obvia, la que los historiadores no quieren considerar, es que las casas fueron construidas primero y los canales excavados después. Que Ámsterdam, como Venecia, era originalmente una ciudad terrestre que fue parcialmente inundada en algún momento de su historia. Empecé a buscar un patrón más amplio y lo encontré en los mapas antiguos. Los mapas europeos anteriores a 1800 muestran algo que los mapas modernos no muestran. Muestran sistemas de canales y vías navegables que conectaban ciudades a través de todo el continente euroasiático. No solo los canales que conocemos hoy, los canales comerciales que fueron supuestamente construidos en los siglos XVIII y XIX, sino una red mucho más extensa, mucho más antigua, que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y esta red aparece consistentemente en mapas que también muestran el territorio de lo que se llamaba Grande Tartarie. Encontré un mapa francés de 1720 que muestra canales navegables conectando el mar Caspio con el mar de Aral con los ríos de Siberia con el Océano Pacífico. Hoy esa ruta no existe. Los mares se han reducido, los ríos han cambiado de curso. La infraestructura de canales que el mapa muestra ha desaparecido completamente. Pero el mapa fue producido por cartógrafos profesionales trabajando para el gobierno francés, basándose en información de comerciantes y viajeros que supuestamente habían navegado por esas rutas. O el mapa está completamente inventado, lo cual contradice todo lo que sabemos sobre la cartografía del período. O la infraestructura que muestra existió realmente
y fue destruida o abandonada en algún momento entre entonces y ahora. La misma red de canales aparece en mapas holandeses, ingleses, rusos del mismo período. Aparece con variaciones en los detalles, pero con consistencia en el patrón general. Una red de vías navegables que conectaba los principales centros de población del continente euroasiático, permitiendo el transporte de mercancías y personas a través de distancias enormes sin necesidad de cruzar terreno hostil por tierra. Era, en esencia, una autopista acuática que unía civilizaciones que la historia moderna nos dice que no tenían contacto significativo entre sí. La cuestión de quién construyó esta red de canales y cuándo se convirtió en el centro de mi investigación. Los mapas la muestran existiendo en el siglo XVIII. Los edificios a lo largo de sus rutas muestran señales de haber sido construidos para funcionar con ella. Pero la historia oficial no menciona ningún proyecto de construcción de esta escala en ningún periodo histórico. No hay registros de los millones de trabajadores que habrían sido necesarios. No hay documentación de los siglos de trabajo que habría requerido. No hay tratados entre los diferentes estados e imperios que habrían tenido que cooperar para construir una infraestructura que cruzaba sus fronteras. La ausencia de esta documentación sugiere una de dos posibilidades. O la red fue construida antes del período histórico del que tenemos registros completos, por una civilización que fue destruida o absorbida antes de que se establecieran los sistemas de documentación modernos. O la red existió, pero los registros de su construcción fueron deliberadamente destruidos o suprimidos como parte de un esfuerzo por borrar la memoria de quien la construyó. Encontré una referencia en los archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que apoya la segunda posibilidad. Es un informe de un factor comercial holandés estacionado en Persia en 1685. El factor describe las rutas comerciales que usaba para enviar mercancías desde el interior de Asia hasta los puertos del Mar Caspio y menciona canales que conectan ríos que hoy no están conectados. Pero lo más revelador es lo que dice sobre el mantenimiento de estos canales. Describe equipos de trabajadores que mantienen las esclusas y los diques, trabajadores que él dice pertenecen a lo que él llama la administración del Gran Khan. No la administración persa, ni la otomana, ni la rusa, la administración de un poder que él identifica con un título que aparece constantemente en los documentos de la época cuando se habla de Tartaria, el Gran Khan. Este informe sugiere que en 1685, apenas unos siglos antes del presente, había una autoridad central que mantenía una infraestructura de canales que cruzaba las fronteras de múltiples imperios. Una autoridad que no aparece en ningún libro de historia moderno. Una autoridad cuya existencia misma ha sido borrada de la memoria colectiva. La destrucción de esta infraestructura, cuando ocurrió, tuvo que ser catastrófica. Los canales que aparecen en los mapas del siglo XVIII no fueron simplemente abandonados, fueron eliminados. El mar de Aral, que en los mapas antiguos aparece como un gran lago conectado por canales con otras masas de agua, se redujo a una fracción de su tamaño original. Los ríos que alimentaban la red fueron desviados o se secaron. Las ciudades que dependían de los canales para su comercio fueron abandonadas, y algunas de ellas fueron literalmente tragadas por el desierto. Y las ciudades que sobrevivieron, como Venecia y Ámsterdam, fueron modificadas para ocultar su conexión con este sistema perdido,
sus canales presentados como logros locales de ingenio humano en lugar de fragmentos sobrevivientes de una red mucho mayor. Viajé a Asia Central buscando los restos de esta infraestructura perdida. Lo que encontré confirmó todo lo que sospechaba. En Uzbekistán hay ruinas de ciudades que fueron claramente construidas para funcionar con sistemas de agua que ya no existen. Hay lechos de canales secos que atraviesan el desierto, demasiado rectos y demasiado uniformes para ser formaciones naturales. Hay estructuras de piedra que parecen ser restos de esclusas y compuertas, abandonadas en medio de la nada, sin explicación oficial de quién las construyó o para qué servían. Y hay historias locales, transmitidas oralmente, de generación en generación, que hablan de un tiempo en que el agua fluía por todas partes, en que los barcos navegaban donde ahora solo hay arena, en que las ciudades estaban conectadas por ríos que los abuelos de los abuelos todavía recordaban. Estas historias son descartadas por los historiadores como mitos, como exageraciones nostálgicas de un pasado idealizado. Pero cuando las cruzas con la evidencia física, con los mapas antiguos, con los informes de viajeros de siglos pasados, empiezas a ver que quizás no son mitos. Quizás son la memoria de algo que realmente existió y que fue destruido tan completamente que ahora parece imposible. La pregunta del motivo es inevitable. ¿Por qué alguien destruiría una infraestructura tan valiosa? ¿Por qué borrar la memoria de quien la construyó? La respuesta, cuando finalmente la encontré, tenía que ver con el control. Una red de canales que conecta continentes es una herramienta de comercio, pero también es una herramienta de poder. Quien controla las vías de transporte controla el flujo de mercancías, de información, de personas. La red de canales Tartaria, si existió como los mapas sugieren, habría permitido un tipo de comercio y comunicación que habría sido muy difícil de controlar por cualquier poder centralizado. Las mercancías podían moverse de un extremo del continente al otro sin pasar por las aduanas de ningún imperio. La información podía fluir libremente entre poblaciones que, según la historia oficial, vivían aisladas unas de otras. Y el poder económico que derivaba de este comercio estaba distribuido entre todos los que participaban en la red, no concentrado en las manos de unos pocos. Para los imperios que surgieron en el siglo XIX, para las potencias coloniales que querían controlar el comercio global, para los banqueros que querían monopolizar las finanzas internacionales, esta red era una amenaza. No solo competía con sus propios proyectos de infraestructura, como los ferrocarriles y los canales modernos que estaban construyendo. Amenazaba el principio mismo de control centralizado sobre el que basaban su poder. Por eso tuvo que ser destruida. Por eso tuvo que ser olvidada. Por eso las ciudades que sobrevivieron tuvieron que ser redefinidas como creaciones locales, sin conexión con ningún sistema mayor. Venecia no podía ser presentada como un puerto de una red global de canales tartarios. Tenía que ser presentada como un milagro de ingenio italiano, una excepción única creada por refugiados huyendo de bárbaros. Ámsterdam no podía ser parte de una infraestructura continental. Tenía que ser un logro holandés, producto del espíritu emprendedor calvinista. Cada ciudad, cada fragmento superviviente de la red, tuvo que ser desconectado de su contexto original y presentado como un fenómeno aislado, explicable dentro de las narrativas nacionales que los nuevos poderes estaban construyendo. Los canales de Venecia, vistos desde esta perspectiva, no son un logro de ingenio veneciano. Son un fragmento superviviente
de algo mucho mayor, una pequeña parte de una red que una vez conectaba océanos, una reliquia de una civilización que fue borrada de la historia. Los edificios que bordean esos canales no fueron construidos sobre el agua, fueron construidos sobre tierra firme, como parte de una ciudad que funcionaba con una infraestructura diferente, y fueron inundados cuando esa infraestructura fue destruida y los nuevos ocupantes tuvieron que adaptar lo que encontraron a las nuevas condiciones. Las marcas en los muros, las puertas que dan al agua, las ventanas sumergidas, todo cuenta la historia de una transformación forzada, de una adaptación a circunstancias que alguien creó deliberadamente. Camino ahora por Venecia con ojos diferentes. Ya no veo la ciudad romántica de las películas y los poemas. Veo una ciudad superviviente, una ciudad que fue mutilada pero no destruida, una ciudad que guarda en sus piedras la memoria de algo que fue deliberadamente olvidado. Veo las marcas de agua en los palacios y reconozco el momento en que el agua llegó. Veo las puertas tapiadas bajo el nivel del canal y sé que una vez daban a calles secas. Veo los mosaicos de San Marcos y reconozco símbolos que pertenecen a una tradición que no es veneciana ni bizantina, sino algo más antiguo, algo más amplio, algo que conectaba esta ciudad con otras ciudades a miles de kilómetros de distancia. Y sé que la historia que nos cuentan es mentira. No toda mentira, quizás. Los venecianos existieron, su república existió, sus comerciantes navegaron por el Mediterráneo y más allá. Pero no construyeron esta ciudad sobre el agua. Encontraron una ciudad y la reclamaron como propia. Y cuando algo destruyó la infraestructura de la que esa ciudad dependía, cuando el agua llegó a las calles que antes estaban secas, se adaptaron y reescribieron la historia para hacer parecer que siempre había sido así. Los canales recuerdan, aunque nos obligaron a olvidar. Las piedras recuerdan, aunque las historias oficiales las contradicen. Y una vez que ves la verdad, una vez que aprendes a leer las marcas en los muros y las puertas bajo el agua y los símbolos en los mosaicos, no puedes dejar de ver. Venecia no es lo que nos dijeron. Y si Venecia no es lo que nos dijeron, ¿qué más de lo que nos enseñaron será también mentira?